la pintura oaxaqueña contemporánea ha creado una reputación internacional. En un artículo que salió en 1996, un corresponsal del periódico The New York Times calificó la ciudad de Oaxaca como epicentro del arte. Y en Rompiendo la Utopía, queremos traerle toda esta efervescencia creativa con la que cuenta actualmente el estado de Oaxaca. Y para ello, el día de hoy nos acompaña el artista plástico Eddie Vázquez. Bienvenido, maestro. Muchas gracias, Ana Laura. Muchas gracias por la invitación. Maestro, platíquenos un poco cómo inicia su aventura en el mundo del arte y cómo decide que se tenía que dedicar a pintar. Fíjate, por esas aves del destino, yo nunca imaginé, Ana Laura, de dedicarme a la pintura. Yo quería ser psicólogo, mira, cosas del destino. La pintura siempre me ha gustado era como un pasatiempo cuando era yo niño. Mi papá es era pintor de brocha gorda, pintaba casas, como le dicen. Y él tenía una bodeguita con pinturas, con acrílicos y todo eso. Y yo me metí ahí de niño, a jugar con los colores. Recuerdo que un día pinté unas botas que tenía yo, le mezclé todos los colores y empecé a pintar mis zapatos. Recuerdo que me regañó mucho mi mamá. Y posteriormente fui creciendo y tengo un primo que mi hermana me mandaba cuando hacían los periódicos murales en la secundaria. Mi hermana es más grande que yo. Me decía, ve y dile a mi primo, se llama Isaías, a que me haga esta biografía, este retrato, ¿no? De Venustiano Carranza, Benito Juárez. Iba yo, me daba una hoja y un papel, mi hermana, iba yo a ver a mi primo y él dibujaba. Y cuando iba yo a recoger el dibujo, recuerdo que salía yo de la casa de mi primo, muy emocionado por ver cómo había quedado el dibujo. Recuerdo que un dibujo mucho que recuerdo él de un Benito Juárez. Recuerdo que salí de su casa y era de noche, estaba en un poste y me quedé viendo el dibujo. Yo dije, ¿cómo lo habrá hecho? Y yo dije, él es muy fregón, ¿no? Haciendo eso, ¿no? Entonces creo que hay la inquietud, ¿no? Por empezar a dibujar, y empecé a dibujar yo. Y él me decía, ¿sabes qué? Dicen que con acuarelas, pues yo no conocía las acuarelas más que esas de preescolar, ¿no? Esas que tienen una paleta de cartón. Ajá. Y empecé un poquito a jugar con los colores ahí. Y más tarde entré a la secundaria, me entusiasmaba mucho hacer los periódicos murales. Posteriormente mi papá me mete a un curso a la Casa de la Cultura. Estuve como 2 meses lo que duraba el curso, entré a la preparatoria y empecé a pintar un mural. Había un maestro muy conocido en la preparatoria, el maestro Cuauhtémoc, que no tiene mucho, que murió. Me vio una tarde que estaba yo pintando un mural un sábado, en la preparatoria número 7, y estaba lloviendo. Yo era el único alumno en toda la escuela, pero estaba yo pintando un mural en la pared de mi salón. Y ese maestro se me acerca y me dice, oye, joven, dice, veo que te apasiona mucho la pintura. Y me dio algunos tips, cómo solucionar mi mural en ese momento. Y él me dijo que había un talleres libres, me dijo, en la Avenida Juárez, que era el taller de Rufino Tamayo. Yo dije, bueno, nunca he escuchado de esos talleres, pero a mí me gustaba pintar. Yo iba al diablo a meterme mucho, a leer, a buscar técnicas, porque era como una necesidad mía de aprender. No sabía yo que se podía vivir de la pintura, mucho menos que había a lo mejor pintores tan famosos, ¿no? Yo había escuchado nada más hablar de Rufino Tamayo, de Toledo, pero no me metía yo como a la forma de cómo, que si vendían o no vendían, que si viajaban o no viajaban. Entonces era más mi necesidad por buscar las técnicas. Y entonces entro al Rufino Tamayo y entro al taller de litografía. Entré con la gráfica, porque la pintura decía yo que ya sabía yo. Entro al taller de litografía con el maestro Abraham Torres y posteriormente empiezo a recibir clases con el maestro Juan Alcázar en su taller particular que tenía ahí en García Vigil, frente al Carmen Alto. Ahí empiezo, creo que esa aventura por el tema del arte, pero aún así yo no sabiendo que me iba yo a dedicar a eso. Yo quería seguir estudiando psicología, pero sin embargo había algo dentro de mí que me hacía la necesidad de buscar y aprender las técnicas. Y fue como empecé. Posteriormente empiezo a hacer grabado, sigo pintando, y veo que un tío, tiene un amigo, dice, oye, le gustó mucho su cuadro a mi amigo, un personaje de la política, y lo llevó a donde yo pintaba. Era un cuartito de 2x2 donde pintaba yo,
Y este señor me dijo, pues me gusta tu obra. Me compró 2 cuadros. Yo dije, ah, caray, pues yo creo que sí gusta. Y después él me dijo, ¿sabes qué? Me encargó otros 2 cuadros y me dijo, te voy a financiar para que te alimentes un viaje a Europa, para que te vayas a París. Dije, pues no se escucha tan descabellado, ¿no? Y sí, y fue donde me empiezo a meter el tema del arte y empecé a vender uno y así. Pero fue, dijera el chavo sin querer queriendo, ¿no? Cuando ya estaba yo dentro del mundo del arte, ¿no? En Oaxaca ya empecé, galerías me empezaron a pedir mi trabajo, empecé una exposición colectiva, luego me propusieron una individual en la Ciudad de México con la Galería Carlos Mirachi, y ahí empecé. Y fue cuando me di cuenta, ya estaba yo dedicándome a pintar. Ya estaba sumergido en este mundo del pero arte. nunca hubo decir, me voy a dedicar a ser pintor, o quiero vivir de la pintura, o no. Fue como circunstancial el proceso, ¿no? Exactamente, cuando me di cuenta ya estaba yo ahí. Yo creo que era esa necesidad, creo que, no sé si ya estaba yo destinado a ser pintor, artista, no lo sé. Pero nunca fue con la intención de que yo quiero vivir de esto, quiero dedicarme a la pintura, sino poco a poco mi necesidad por aprender, por pintar, me fue llevando. Y maestro, ¿cuál es la temática que aborda en su obra y por qué? Fíjate, yo abordo mucho lo que es la flora y la fauna. De niño me retomo otra vez a la niñez. Mi abuelo sembraba alfalfa, sembraba milpa, y yo de niño iba mucho con él. De hecho, también iba yo con mi abuelo cuidaba chivos. Iba yo con mi abuelo a cuidar chivos. Y es de ahí donde ese tema de la naturaleza, ¿no? En mi obra abordo mucho los temas de los insectos. Creo que esa parte, creo que haya sido de infancia en tu vida, en cualquier tipo de vida, haya sido bonita o haya sido fea, creo que te marca para toda la vida. Y creo que esa parte de mi vida me ha marcado y de alguna manera trato de transmitirlo, esas partes, esos recuerdos, ¿no? Sobre todo. Más que nada mi obra es como más de recuerdos, de vivencias que he tenido cuando era yo joven, adolescente y una niñez, ¿no? Ay. Y sobre lecturas, ¿qué libros o qué es lo que ha leído o le ha gustado como que ha influenciado un poco en la temática de su obra? Fíjate, mi época donde yo, ahorita leo esporádicamente, mi época donde yo más leía era en la época de la preparatoria. Siempre ya ves la juventud rebelde que quiere estar en contra de lo establecido, en contra de todo, buscando una identidad, ¿no? Yo me empecé a juntar con los chavos de la preparatoria, no con los porros, sino con los chavos que tenían ideas diferentes a los jóvenes normales, ¿no? Empecé a yo leer a los hermanos Ricardo Flores Magón, a Carlos Marx, a Mao, a Buenaventura Durruti, pero empecé a leer otro tipo de literatura. Fue cuando leía a Juan Rulfo, empecé a leer a Julio Cortázar, empecé a Gabriel García Márquez, Lorca, Becker. Entonces fue cuando me empecé a meter un poco, y yo no sabía, por ejemplo, García Márquez, que era el padre de la literatura del realismo mágico. Leí 100 años de soledad, No tiene quien escriba, Memoria de mis putas tristes. Entonces empecé yo a leer esos libros y me fascinaba mucho. Juan Rulfo, me gustaba El Llano en Llamas, el Pedro Páramo. Y entonces creo que hay siempre un inconsciente que me ha gustado lo mágico, los cuentos sobre todo me han llamado mucho la atención, y hay un inconsciente en mí que me llevó a pintar lo que actualmente pinto, ¿no? Es el realismo mágico, retomando ciertos recuerdos de mi infancia, de mi adolescencia, y esa magia de cómo transmitirlo. Y creo que esos escritores de alguna forma me influenciaron en mi adolescencia, sobre todo, ¿no? Que pude comprender un poquito, dije, pues ellos, recordar ciertos libros que leí y nutrir un poco con mi tradición, con lo que he vivido. Hice una mezcla, pero actualmente pues, se va transformando. Actualmente ya no pinto lo que pintaba yo hace 5 o 6 años. Los personajes que estoy utilizando actualmente han sufrido una metamorfosis. Ese personaje que es la amante religiosa
la pintaba yo como tal. Ahorita ese personaje ya lo desintegro, ya lo hago más largo, no sé, ha sufrido una metamorfosis, entonces es algo también que a mí me ha sorprendido al pasar de los años, que ahora veo mis cuadros de años atrás y veo los de ahora, digo, y yo siento que no ha habido, según yo, no ha habido una evolución, pero sin embargo cuando hago una retrospectiva, veo y digo, wow, pues sí ha cambiado, ¿no? Este personaje ha sufrido cambios muy grandes, ¿no? Dentro de estos años. Maestro, ¿y usted cómo ve el rumbo del arte en manera general y particular? Fíjate, hace poco tuve la oportunidad de viajar y pues no es nada no es igual lo que vemos en México, ¿no? Sí. Pues está revolucionando mucho el tema del arte conceptual en todo el mundo, ¿no? Fui con la finalidad de ver galerías, sí, uno encuentra museos, pero con obras de artistas ¿no? De antes, ¿no? Del siglo XIX, siglo XVIII, pero a los actuales están revolucionando mucho el arte en Europa, ¿no? Entonces yo dije, wow, uno se espera ver obras plásticas, ¿no? Pero ves mucho arte conceptual, entonces dices, híjole, estamos un poquito, no rezagando, ¿no? En ese sentido, sino hay jóvenes, hay artistas que están revolucionando mucho el arte en otras partes del mundo, ¿no? Entonces, nuevas propuestas. Nuevas ¿no? propuestas, Sí. por supuesto, ¿sí? Entonces yo creo que Oaxaca no tanto que se esté estancando, sino están surgiendo nuevos artistas. Lo platicaba yo con algunos jóvenes, a lo mejor los que nos estamos rezagando un poco los pintores ya más grandes, que estamos no con lo mismo, sino no queremos a lo mejor abandonar ciertas cosas que venimos haciendo, pero hay jóvenes que le vienen inyectando al mundo del arte, pero increíble, ¿no? Sí, creatividad y Sí. tienen nuevas propuestas. Por supuesto. Y pues sí, los artistas, algunos artistas pues con lo tradicional, ¿no? Exacto. Están ahí sumergidos todavía en esta parte, pero pues lo padre de Oaxaca es de que sí tenemos toda esta pues efervescencia creativa, ¿no? Donde hay mucho también por proponer, pero también tienen muchas propuestas actualmente el Estado. Sí, claro. Y te digo, en Oaxaca ahí están surgiendo jóvenes, chavos con mucho talento, con muchas propuestas. Creo que a veces como uno que como ya más grande, a veces dice, pues, sí está interesante lo que está proponiendo este joven, ¿no? Se han abierto cantidad de talleres en Oaxaca. Voy caminando por el centro, digo, mira un taller, mira que hay otro, y aquí hay otro, ¿no? Entonces están surgiendo nuevos talentos, ¿no? Con nuevas propuestas, está muy de moda, o está pegando mucho el tema de la gráfica, ¿no? Los colectivos, últimamente han surgido muchos colectivos, ¿no? De jóvenes precisamente, y colectivos también femeninos. Exacto, ¿no? Y con el tema de, no sé, el mural en la gráfica, ¿no? Así. Entonces yo creo que eso no tiene mucho que empezó a surgir, ¿no? En Oaxaca sobre todo, ¿no? En el 2006 salió mucho el tema del stencil, los colectivos, pues sale mucho el tema de la gráfica, ¿no? Mural. Entonces, para mí se me hace algo impresionante, ¿no? Los chavos lo están proponiendo y al final de cuentas son jóvenes. Entonces yo creo que es interesante, ¿no? Y creo que sí de alguna manera va creciendo, sí va evolucionando Oaxaca en el tema de la pintura, del arte gráfico sobre todo, pero yo creo que es poco a poco y con nuevas generaciones. ¿Crees que sea necesario de que se escriba sobre el proceso artístico de Oaxaca o sobre todo lo que están realizando actualmente los pintores? Yo creo que sí, tendría que haber un registro, ¿no? Yo te digo, me remonto un poco atrás, no hay registros, por ejemplo, de Miguel Cabrera, y sí existe un libro, pero no el proceso creativo, Maestro Toledo, y creo que también hay una parte de celo, ¿no? Parte de los artistas, ¿no? Pero yo creo que debe haber parte, ¿no? Del proceso de ellos, proceso creativo sobre todo, ¿no? Antiguamente había mucho apoyo de artistas, no sé, me viene a la mente el Maestro Tamayo, apoyando al Maestro Toledo, el Maestro Toledo apoyando a otros jóvenes, pero actualmente creo que todos los artistas que ya son un poco más consagrados, un poco más grandes, creo que de alguna manera se va a volver un poco egoísta el tema, ¿no? En Oaxaca todos se tiran unos con otros,
hay mucho celo profesional, ¿no? Yo creo que debe haber más apoyo, ¿no? Una comunidad artística más unida, y creo que se pueden lograr grandes cosas en Oaxaca todavía. Sí, se unen todos, ¿no? Para apoyar a la juventud oaxaqueña, ¿no? Sería claro. Lo ideal. Sí, pero te digo, hay mucho celo, ¿no? De que no, va a crecer más que yo. Bueno, al final de cuentas, creo que la vida ya nos tiene preparado algo a cada uno de nosotros. Y si tenemos la oportunidad de apoyar a los jóvenes, pues es lo mejor, yo creo, ¿no? Yo hubiese querido tener el apoyo de algún artista, no en lo económico, ¿no? Sino un asesoramiento técnico, hazle así, hazle acá, por aquí, por allá. O sea, eso yo creo que es más que nada, no tanto un apoyo que vente a mi taller a pintar, ¿no? Sino un asesoramiento, ¿no? Abrir un poquito más las puertas, ¿no? A los jóvenes. ¿Y algún consejo que le quiera dar a los jóvenes creadores que nos estén viendo? Fíjate que hace poco estaba yo viendo un reportaje. Ahorita está muy viciado el tema del arte, sobre todo en Oaxaca. Ya los chavos ven el tema del arte como un modo de vida, como un modo de tener un sueldo, percibir un ingreso. Entonces, a lo mejor está mal la palabra empleada, pero como que está muy prostituida la pintura. Entonces, te digo, yo inicié, nunca supe que me iba a dedicar a esto. Pero ahorita los chavos están haciendo más con ese tema, no con ese fin lucrativo, podemos decir. Pero yo invito a los chavos que es una necesidad de pintar, es un deseo, no es únicamente por generar un ingreso. Y si quieren generar ingresos, yo creo que hay muchas otras fuentes, ¿no? De poder generar dinero, no el arte. El arte tiene que ser como, es una forma de vida, es el transmitir a la sociedad, no únicamente a un público en específico, sino a toda la sociedad. Que todo se puede lograr, poner el empeño, pero hay muchas otras formas. Y el deseo debe estar en hacer lo que realmente te gusta, no por un deseo económico, sino un deseo sobre todo espiritual, porque la pintura tiene que ver con el tema espiritual también, con el tema del ser. Así es, maestro, pues eso también es lo que hemos visto últimamente, ¿no? De que a veces ya no es la fuente de inspiración la que te hace crear en un lienzo tus emociones, sino ahora ya algunos jóvenes quizás pues deberían de estar un poco asesorados, y es lo que intentamos también aquí, darles una guía para que realmente sea algo honesto y algo pues que nazca del corazón, no realmente crear una pieza, porque al final toda la obra te comunica, y eso es lo que queremos seguir comunicando, ¿no? al mundo. Claro, y te digo, hay todavía muchas cosas por descubrir, no todo está ya hecho. Y yo creo que hay muchas cosas por hacer, y por muchas cosas por proponer y darle a la gente a conocer, ¿no? ¿Hay algún proyecto que tenga en mente o con el que esté trabajando ahorita? Actualmente estoy trabajando en una exposición que voy a presentar el fin de año, finales de octubre. Es una serie de códices que tiene que ver con la vida de Quetzalcóatl, el mito de Quetzalcóatl. Lo estoy retomando de los códices Borgia, estoy retomando esos códices un poco con mi obra que yo estoy haciendo con mis personajes, y tratar de dar a conocer realmente nuestras raíces, ¿no? El tema se está perdiendo mucho de nuestras tradiciones, de dónde venimos, ¿no? Ahorita ya la juventud está muy atrapada en la tecnología y está olvidando esta parte, ¿no? De agarrar un libro e investigar. Entonces yo trato de proyectar, ¿no? A través de la obra, ¿no? A través de cerámica, a través de unas esculturas que se van a presentar, a través de unos tapetes. Entonces trato de rescatar un poco esto, ¿no? Y sobre todo dar a conocer nuestras raíces, ¿no? Nuestra cultura, sobre todo de dónde cómo surgimos, ¿no? Es el mito que estoy haciendo de Quetzalcóatl a través de los códices, ¿no? Y cuéntenos un poco de qué lugares ha visitado con su obra, maestro, hasta dónde ha llegado la obra de Eddie Vázquez. Fíjate, fue que algo curioso, yo no sabía que me habían expuesto en Houston cuando empecé a pintar. Un galerista de Oaxaca tomó mis cuadros, me dijo, me llevo estos cuadros, ¿no? Tenía yo poco que había empezado a pintar, y ya lo fui a ver, me dijo, tuve una exposición en Houston, me llevé estos cuadros, tuve una exposición colectiva. Y dije, fue sorprendente, ¿no? En Houston, he presentado obra en Japón, algunas ciudades de los
Estados Unidos, Los Ángeles, Miami. He estado en Francia también, he tenido unas exposiciones colectivas, y Colombia, Buenos Aires también. Entonces la obra se ha disparado por todos lados. Sí, y creo que es algo que ha llevado el proceso, ¿no? También de mi trabajo, ¿no? Como artista, yo a veces digo, nunca pensé que fueran a llegar mis cosas tan lejos, ¿no? Y te digo, es cuando haces algo realmente con amor, ¿no? No tratando de buscar un lucro o que sea mi mente decir voy a conseguir esto económicamente. No, se ha dado solo. Yo creo que cuando haces algo con honestidad, las cosas se dan. Honestidad y mucha pasión, que es lo Exactamente. En verdad. Pues maestro, yo le agradezco mucho el habernos acompañado el día de hoy. Gracias por compartirnos un poco de sus proyectos y sus quehaceres creativos. ¿Algo que quiera agregar antes de despedirnos? Pues que le pongan todo el empeño a los jóvenes, que la hagan con pasión, con verdadera honestidad, como decías. Creo que la honestidad nos va a llevar a muchos lugares que no hemos pensado, no hemos imaginado. Yo creo que cuando se hace del corazón, se transmite con el corazón y la gente lo recibe con el corazón, porque al final de cuentas ese es el arte, ¿no? Pasión, amor y corazón, ¿no? Y al final de cuentas transmitir eso a la gente, al público. Pues gracias por el consejo, maestro, y muchas gracias a ustedes por acompañarnos en Rompiendo la Utopía. Soy Ana Laura Agustín, directora de la Galería Alcaro 21. Buenas tardes.